Saludos hermanos y hermanas, y qué bueno que estás de regreso con nosotros al segmento del Evangelio de hoy, el Evangelio del día, una meditación y una reflexión para nuestro discipulado Camino a la Salvación. Bueno, ya hoy es lunes, hemos dejado el tiempo de Pascua en nuestros corazones, ¿verdad? Porque no lo podemos dejar atrás, pero está en nuestros corazones, es vida que tenemos que vivir siempre, el tiempo de Pascua. Y ahora retomamos el tiempo ordinario que habíamos dejado en pausa. Y esta semana es la novena semana del tiempo el tiempo ordinario dentro del calendario litúrgico. Así que volvemos al tiempo verde en la liturgia y en las celebraciones de nuestra iglesia. Y hoy, hermanos y hermanas, el mensaje se concentra en dos grandes lecturas, creo yo. Toda la semana vamos a estar con dos grandes lecturas. Por eso te invitaba ayer a que debes de haberte leído el capítulo 12 del Evangelio de San Marcos toda la semana hasta el sábado. Vamos a estar sumergidos dentro del capítulo 12 de San Marcos. Y en la primera lectura me fascina porque muchos católicos desconocemos este gran libro del Antiguo Testamento de Tobías, hermanos y hermanas. Y Tobías es un libro que tiene 14 capítulos, pero es un libro con una gran enseñanza aún todavía válida para nuestros días, y es un libro del Antiguo Testamento. Y con Tobías también vamos a estar toda la semana hasta el próximo sábado. Así que es la novena semana del tiempo ordinario en la fe, hermanos y hermanas. Para mí, hoy la palabra de Dios tiene tres temas y quiero empezar con el primero porque en general, el tema general de la palabra de Dios hoy es que, hermanos y hermanas, Dios no se frena y jamás se detiene. Dios no se frena y jamás se detiene. Nuestro Dios es un Dios proactivo, es un Dios en movimiento, es un Dios que sigue actuando. Y eso lo vamos a ver en las dos lecturas de hoy. Dios no se frena, hermanos y hermanas, y Dios jamás se detiene. Como te decía, Tobías, hermanos y hermanas, mensaje de Tobías hoy, porque todas las semanas vamos a estar con él. Tobías hoy, el mensaje que encierra lo corto que tenemos, que es capítulo 1 y capítulo 2 de Tobías, es que Dios tarda, hermanos y hermanas, pero no se olvida. Dios tarda, pero no se olvida. Ponte eso en la mente. Por eso hablamos de que Dios no se frena y Dios jamás se detiene. Dios tarda, pero jamás se olvida, hermanos y hermanas, nunca nos olvida. Puede ser que tarde un poco, que busque el lugar conveniente, el momento adecuado, que se den una serie de circunstancias, que cuando Dios tiene que arreglar algo para mí, tiene que poner en orden lo que está en mi contexto, lo que está en mi entorno, lo que está en mi circunstancia, lo que me rodea a mí. También hay que organizarlo y esas cosas toman tiempo porque a veces no son cambios de pensamiento, sino que son cambios de personalidad, cambios de posturas, cambios de ideología, cambio de mentalidades. Es serio, hermanos y hermanas, lo que Dios tiene que hacer. Entonces a veces en esa desesperación tenemos que entender, Dios tarda, toma tiempo a hacer lo que tiene que hacer, pero no se olvida. Tobías, hermanos y hermanas, es un libro, como te decía ahorita, se escribió 200 años antes de la era cristiana y todavía su pensamiento es válido para nosotros. Tobías es un hombre probado en la fe, Tobías es una inspiración y un ejemplo, y sobre todo la iglesia lo utiliza como un ejemplo de los padres que son de familia. De hecho, en la ceremonia de matrimonio, en la bendición para el novio ya convertido en esposo, en la oración que se hace por los dos nuevos esposos, la oración para ese novio que ahora es esposo, está basada en una bendición de inspiración en Tobías como padre solícito. O sea que es un libro de gran inspiración, hermanos y hermanas. Trata del pueblo cuando no está en Israel, del pueblo cuando está exiliado, que han tenido que irse a la diáspora y están fuera de su templo, están fuera de su nación, están fuera de su identidad, están fuera de todas las cosas de cultura que tenía el pueblo. Entonces este libro trata de cómo este hombre Tobías junto a su familia y sus hijos tiene que mantener la fe a distancia del territorio, ¿no?, donde estaba. O sea, cómo mantener la fe desde mi lugar sagrado donde estaba en Israel y ahora estando fuera
cómo yo mantengo la fe en lugares que son paganos. Y Tobías se caracteriza en este libro, hermanos y hermanas, por todo el bien que hace. Y es un hombre que se destaca en estos primeros capítulos como un hombre que se dedicaba en ciudad pagana y extraña a enterrar los cuerpos de sus compañeros que eran asesinados por causa de su fe, que eran tirados en el camino, que eran tirados, hermanos y hermanas, por donde quiera, y él le daba sepultura, ¿verdad? Por una dignidad que había de enterrar estos cadáveres de sus compañeros de raza y de religión. Y esto no le gustaba a los reyes que estaban en aquel momento gobernando y dentro de su imperio. Y esto le causó mucho daño a Tobías, porque tiene que huir, tiene que escapar. Se queda más que con su esposa, con sus hijos. Le roban los terrenos, le roban las propiedades, le roban los animales. Es casi así como una historia como la de Job. Y el hombre pasa por mucho, hermanos y hermanas. Y a pesar de todo, él sigue preocupándose por sus hermanos que son pobres, preocupándose por los cadáveres de la gente que va encontrando, de sus compañeros en la fe, porque son asesinados por causa de la práctica de su fe, y los entierra con dignidad. Y va a llegar un momento en que uno de esos cadáveres que él entierra y le da sepultura digna ante Dios se lleva una sorpresa, pero no te lo voy a decir ahora porque eso lo vamos a ver esta semana. ¿Qué aprendemos, hermanos y hermanas, si nos ubicamos dentro del escenario de Tobías? Para nosotros, los que estamos aquí, con lo que vamos a estudiar y ver de Tobías y el mensaje de Tobías, ¿cuál es? El reto para nosotros, a imitación de Tobías, sería nosotros mantenernos en la fe cerca de lo pagano. Cuando estamos expuestos, hermanos y hermanas, no todo el mundo es cristiano, no todo el mundo es católico, no todo el mundo cree en Dios, no todo el mundo tiene amor al prójimo, no todo el mundo cumple con lo que manda esencialmente Dios. Y eso es un reto para nosotros. A veces tocamos terreno pagano, a veces estamos en terreno pagano. Acuérdate, nosotros somos del Espíritu Santo de Dios, como hemos visto en Pentecostés, pero hay gente que son del espíritu de este mundo y llevan las cosas según este mundo y viven bajo la exigencia de ese mundo y se enfrentan a los cristianos que tratamos de vivir la fe en el nombre de Dios, y a veces son fuertes con nosotros, nos señalan, etc. Entonces, lo que tenemos que ver en el caso de Tobías es, hermanos, cómo yo puedo mantener mi fe cristiana cuando estoy lejos, tal vez, del lugar sagrado. En el caso de Tobías, está lejos de Israel y está en la ciudad de la diáspora, está en la ciudad, en el extranjero, exiliado, lejos de su patria. Pues tal vez cuando no estoy en el templo, ¿verdad? Que allá hay seguridad, cuando no estoy en la familia, que allá hay seguridad de que son como yo, que son cristianos, que son católicos, que creen en Dios. En la iglesia pues todo el mundo cree en Dios. A veces en reuniones y actividades pues estamos con gente que comparte la fe y comparte la experiencia. Entonces, ¿qué hacemos cuando no estamos en el lugar donde estamos con los nuestros, con los que creen en lo que uno cree, viven como uno cree? Pues, hermanos y hermanas, Tobías nos enseña varias cosas y te las voy a señalar aquí porque tenemos todos que ponerla en práctica y que nos sirva de inspiración. La perseverancia en la fe le trae las bendiciones de Dios. Persevera en la fe cuando estés cerca de lo pagano, persevera en la fe cuando estés tocando terreno que no es de Dios, persevera en la fe cuando estés con personas que te expones a ellas, porque somos sociales y tenemos que vivir con todo el mundo y hablar con todo el mundo y relacionarnos con todo el mundo en escenarios de trabajo, en escenarios de donde sea. A veces aquí no se puede elegir con quién hablamos, viene gente de todo tipo, de toda creencia y de toda cosa, ¿no? Entonces persevera en la fe. Tobías enseña que si tú perseveras en la fe, la bendición de Dios viene contigo, estés en lo sagrado o no estés en lo sagrado, porque te vas a cuidar del lugar de lo que es pagano. En su pobreza, hermanos y hermanas, Tobías se preocupaba por sus hermanos. O sea, dentro del escenario de agradar a Dios, siempre mantuvo el amor al prójimo, siendo pobre, porque él perdió todo. O sea que no es cuestión de ayudar al pobre o al necesitado y la caridad cuando tengo mucho. Es siempre y en todo momento, hermanos y hermanas, la ayuda, y Tobías recibe bendición por eso. Su mujer, hermanos y hermanas, lamentablemente le echa en cara todo lo bueno que hace porque no recibe, supuestamente, ella dice, bendición. Le pasó como a Job, que la esposa también era desafiante. En el caso de Tobías, la esposa era desafiante.
Y eso nos enseña a nosotros que en la vida a veces, hermanos y hermanas, hay gente de la familia que son los que nos llevan la contraria en la fe, hay gente de la familia que son los que nos llevan el lado negativo. Y Job ayuda a mantener, persevera en la fe, aunque tiene de cerca a veces los ataques. Y a veces nosotros tenemos los ataques de la esposa, del esposo, del hermano, de la hermana, de los amigos cercanos, de los compañeros de trabajo. El ataque es de bien fuerte y Tobías nos enseña a perseverar contra esos ataques. Vivir como minoría en el mundo de los paganos, como te dije ahorita. Nosotros, a pesar de todo, hermanos y hermanas, la gente que se guían por el espíritu del mundo son muchos. Y a veces nosotros tenemos que aprender a vernos que a veces somos cristianos y somos una minoría en el lugar que estamos. Tal vez no en el mundo, ¿verdad? Aunque en el mundo también. Pero a veces somos minoría en el lugar donde nos metemos a hablar de Dios y a vivir en testimonio de Dios. Y Tobías nos enseña cómo tener éxito, hermanos y hermanas, y nunca fallarle a Dios cuando estoy en ese escenario. Ser testigos, hermanos y hermanas, en el mundo de la revelación divina. O sea, mi misión completa, a tiempo y a destiempo, en lugares que me acepten, en lugares que no me acepten, es la revelación divina. Lo que yo estoy hablando no viene de parte mía, viene de parte de Dios, que se ha revelado en su palabra, que se ha revelado en los acontecimientos de los tiempos. O sea, llevar al mundo y ser testigo de algo que viene de Dios y es de Dios. Y en eso hay que tener sobre todo, hermanos y hermanas, un valor extraordinario. Y sobre todo, hermanos y hermanas, aquí Tobías enseña algo bien valioso. Depender de la familia para poder tener la identidad como pueblo de Dios, porque eso es lo que hace Tobías. Tobías depende de su familia en el lugar de los separados y de los paganos para mantener su identidad como pueblo de Dios. Es lo mismo para nosotros, para mantener nuestra identidad como cristianos, hermanos y hermanas. Es necesario que la familia, la iglesia doméstica también tenga a Dios, porque ese es mi refugio, ahí es que yo me consuelo, ahí es que yo me siento cómodo, ahí es que yo siento la gracia de Dios, porque si el mundo está afuera y con el espíritu del mundo, ¿qué es lo que en mí me hace relajarme y descansar y estar entre los míos? En los que piensan como yo y creen en lo que yo creo, pues es el hogar. Y Tobías enseña que la familia es un recurso valioso para uno mantener la identidad de lo que uno es. Así que es importante la conversión de la familia, que estén como testigos de Dios la familia, y eso es iglesia doméstica, al igual que encontramos ese mismo apoyo en la iglesia institución, hermanos y hermanas, en el cuerpo místico como comunidad. Ahí está nuestro apoyo, o sea que eso siempre es valioso para mantenerse vivos en la fe. Y finalmente, el bien que se hace le trae desgracias a Tobías, hermanos y hermanas, pero él sigue fiel a su Dios. Importante saberlo, hermanos y hermanas, a veces el bien que hacemos no es tomado como bien, interpretado como bien o sacado fuera de proporción. A veces por hacer el bien nos dicen: ¿quién eres tú para estar metiendo las narices aquí? ¿Qué te importa a ti mi vida? Ocúpate de lo tuyo, esto no es asunto tuyo. Bueno, hermanos y hermanas, a veces por hacer el bien pues nos caen los chinches, como decimos, ¿verdad? Y Tobías le pasó eso. El bien que hace le trae desgracias, pero sigue fiel a Dios, a pesar de los rechazos, de los señalamientos, de las acusaciones de que están metiéndote donde no te tienes que meter. Él seguía hacia adelante porque él confiaba en Dios. Y a veces tenemos que tener ese espíritu. Hoy en día hay que tener mucho cuidado con invadir la privacidad, por meterse con matrimonios, porque quién es quién para dar consejos en los matrimonios, o quién tiene la casa limpia para hablar que aquel tiene la casa sucia, o quién tiene el techo que no es de cristal para estarle tirando piedras al vecino que lo tiene de cristal. A veces hay que tener cuidado con eso, pero el día que lo hagamos es preferible tener un testimonio grande que convence, hermanos y hermanas. Y el espíritu de Tobías era de no dejarse vencer por las burlas. Nunca se dejó vencer por las burlas. Todo eso, hermanos y hermanas, lo contemplamos hoy en los capítulos 1 y 2 de Tobías, y en toda la semana también vamos a estar trabajando con eso. Así que nos llevamos una bendición aquí con la primera lectura. Dios no se frena, jamás se detiene, y sobre todo, aunque Dios tarde, jamás Dios se olvida de nosotros. Ten estas lecturas muy presentes en el día de hoy. Métele mano a ese libro de Tobías, esos 14 capítulos, y trata de leerlos con calma para que te inspire. Vamos a ir al Evangelio, hermanos y hermanas, rapiditamente. Aunque el Evangelio es de bendición, hermanos y hermanas, es la parábola de los viñadores asesinos.
está en Marcos 12, capítulo 1, capítulo 12, versículo 1 al 12. Pues hermanos y hermanas, la parábola de los viñadores asesinos tiene un mensaje bien clave para cada uno de nosotros. Y lo que nos advierte esta parábola cuando la resumimos y el mensaje, la moraleja que nos deja es que aunque tengamos nosotros las promesas de parte de Dios, tengamos cuidado porque las promesas se pueden perder y las promesas pueden desaparecer. Eso es lo que lleva la parábola de los viñadores asesinos que tenemos a nuestra meditación. Ten cuidado tú, que eres poseedor y destinatario de la promesa de Dios, porque las promesas de Dios mal manejadas en nosotros pueden desaparecer y las podemos perder. Todos conocemos esta parábola. El viñador viene, la alquila, deja unas personas encargadas. Esas personas encargadas lo que hacen es que se involucran tanto con el negocio, que se quieren quedar con el negocio. Cuando el dueño viene para cobrar de los frutos y llevarse su dinero, envía mensajeros y matan a los mensajeros, injurian a los mensajeros, maltratan, lapiden a los mensajeros, le dan carga. Bueno, eso fue una cosa escandalosa. Hasta que el viñador decidió enviar a su propio hijo y también al hijo lo matan. Y la pregunta clave aquí de parte de Cristo es: ¿qué hará con esos viñadores? El viñador, el dueño de la viña, ¿qué va a hacer con ellos? Y pues hay una respuesta para eso, ¿no? Les quitará todo lo que les había dado. Y ahí es que está el detalle, en quitarlo todo, porque eso es el caso de Cristo. La parábola de los viñadores asesinos es el caso de Cristo, ¿no? Esa finca, hermanos y hermanas, en la nación de Israel, es el pueblo de Israel. El dueño de la finca es Dios, el Hijo enviado es Jesucristo el Señor. Los mensajeros que envían para buscar los frutos son los profetas, los mensajeros enviados por parte de Dios, que Israel tenía una historia bien grande de asesinar a los profetas, darle carga a los profetas, matar a los profetas, encarcelar a los profetas, porque los profetas denunciaban el mal, porque los profetas anunciaban el bien por parte de Dios. Y entonces lo que vemos aquí es que Jesús se convierte en la piedra angular. ¿Qué quiere decir que Jesucristo se convierte en la piedra angular? Que pasó algo nuevo. Se te va a quitar a ti la promesa, se la vamos a quitar y se la vamos a dar a otro. Cristo es la piedra angular porque lo rechazaron. Esa piedra angular significa algo nuevo, un nuevo pueblo, un nuevo templo. Y eso es lo que nosotros somos hoy en día. Se les quitó a ellos y se nos dio a nosotros, aunque todavía Israel es parte del pueblo de Dios, pero no tiene aquel aspecto tan preferencial, único, exclusivo que tenía. Cristo abrió las puertas para que todo el mundo sea parte del pueblo, parte del templo de Dios. Y ahí estamos incluidos nosotros. Y eso es testimonio, hermanos y hermanas, de cómo a veces, si no sabemos manejar las promesas de Dios, desaparecen o se nos quitan. O sea que esta parábola es importante en términos de esa piedra angular que es Cristo, nuestro Señor, que no se puede rechazar. Entonces, concluimos, los enviados, hermanos y hermanas, son portadores de la palabra de Dios y por eso entran en conflictos estos profetas con las autoridades de aquel momento. Y esto lo que hace y lo que provoca es, hermanos y hermanas, que haya una crisis. Una crisis, ¿por qué? Porque ocurre la incomprensión, porque ocurre la hostilidad y ocurre hasta la muerte, hermanos y hermanas. Ocurre todo eso. Cuando alguien quiere manejar las cosas y quedarse tal vez con lo de Dios para sí mismo, o no rendir cuenta de los frutos y quedarme con los frutos para mí y no dárselos a otra persona. Entonces, ¿qué pasa? Que entonces no están dispuestos, hermanos y hermanas, a sacrificar sus ilusiones cuando Dios sale a su encuentro. No están dispuestos a sacrificar sus ilusiones cuando Dios sale a su encuentro. Entonces tenemos que vernos dentro de ese papel, hermanos y hermanas. Nosotros estamos dispuestos a sacrificar nuestras ilusiones cuando Dios sale a nuestro encuentro. Porque cuando Dios sale a nuestro encuentro es para darnos la promesa, pero la promesa es de acuerdo a su espíritu, de acuerdo a su mentalidad, de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su espiritualidad. Estamos dispuestos nosotros tal vez a renunciar, hermanos y hermanas, a nuestras propias ilusiones o sacrificarlas. ¿Cuánta disposición yo tengo para morir a mí mismo, a ciertas intenciones, a posponer ciertas cosas, a darle prioridad a otras y poner en segundo lugar otras en mi vida para que la promesa de Dios se cumpla? Eso es lo que tenemos que pensar aquí como pueblo de Dios. O sea, aquí hay un pacto, hermanos, aquí hay una alianza, y si yo no tengo disposición de romper con algunos proyectos que para mí son importantes, pero a lo mejor no van por el camino de Dios, no son de la mente de Dios,
se me quitan las promesas, se me desaparecen las promesas. Entonces no es por culpa de Dios, es porque el terreno no está listo, es porque no hay donde eso no habita en un momento dado en la espiritualidad que tiene que habitar para que se dé, y se nos quita. Es lo que dice la palabra de Dios. Renunciamos nosotros a veces, y a veces una renuncia no significa, hermanos y hermanas, que no se pueda volver a ello, porque es cuestión de posponer. Tengo disposición de posponer ciertas cosas por darle la prioridad a Dios. Piensa, tan sencillo como un fin de semana. O lo dedico para vacaciones sin Dios, o incluyo a Dios en mis vacaciones, o no voy a misa. O sea, ¿cómo yo muevo las cosas para que esté la promesa por parte de Dios? ¿Es verdad que yo no podía ir a ese retiro, o fue una mentirita que se me salió? ¿Es verdad que lo que dije que no podía hacer, no lo podía hacer, o fue una excusa para salir del paso porque tenía otras cosas del espíritu del mundo que hacer? Eso es lo que estamos hablando. La promesa no baja, desaparece y se nos puede quitar cuando no vemos a Jesucristo como la piedra angular, y cuando no vemos, hermanos y hermanas, que se nos hace un llamado a romper con ciertas ilusiones que tenemos en la cabeza. Y esto, hermanos y hermanas, la solución que nos dice esta parábola es... La solución es que la piedra angular, Cristo, es el nuevo pueblo. Para nosotros esa piedra construye un nuevo pueblo, una nueva iglesia. La precaución, lo que te dije al principio, aunque tengamos nosotros las promesas, las podemos perder y desaparecen. Ponte eso en la mente. Pueden perderse y desaparecerse porque estamos como en rebeldía o en rebelión. Eso es lo que hay que identificar. Y hermanos y hermanas, finalmente aquí hay un mensaje bien grande para toda la iglesia de acerca de su misión. Si la iglesia institución, la iglesia doméstica, que es mi familia, padre, madre, hijos, si la iglesia y si la institución, la iglesia doméstica también deja de ser el lugar donde más obediencia hay a Dios, el lugar donde más empeño hay en los que buscan salvar y ayudar a los demás a salvarse, hermanos y hermanas, el resultado es que si dejamos de ser eso, nos podemos encontrar con las manos vacías. Ahí está la advertencia. Nos podemos encontrar con las manos vacías si la iglesia institución, si la iglesia doméstica, y si nosotros dejamos de hacer lo que Dios nos pide. El lugar donde haya más obediencia a Dios y donde haya más empeño porque otros también se salven. Así que, hermanos y hermanas, esto lo resume hoy la palabra de Dios, un Dios que no se frena, que jamás se detiene, un Dios, hermanos y hermanas, que tarda pero jamás se olvida, y sobre todo, hermanos y hermanas, un Dios que nos advierte que aunque tengamos las promesas en nuestras manos, nos podríamos quedar con las manos vacías porque desaparecen y se nos pueden quitar si no hacemos lo que tenemos que hacer. Sea de bendición la palabra de Dios hoy, que te guíe por el camino de la salvación. Dios, al invocar su nombre, vas a tener su presencia y su obra porque has santificado su nombre. El Hijo vendrá con la salvación que ganó por nosotros en la cruz, para ti y para tu familia. Espíritu Santo, Pentecostés, soplo de vida para ti con dones y frutos de vida en abundancia. Intercesión de María Santísima siempre contigo. Este mensaje ha sido para ti, no para otros. Bendiciones para los que esperan el reino de los cielos, y nos vemos mañana martes, hermanos y hermanas, de la 9ª semana del tiempo ordinario, con un nuevo mensaje para el discipulado. Dios te bendiga y nos vemos prontito.